Voy a continuar compartiendo con ustedes el tema tan apasionante de los torniquetes. Ya expuse a ustedes dos preguntas dentro de la temática preguntas y respuestas en relación con los torniquetes. La primera pregunta era que si a un paciente que se le aplicaba un torniquete y evidentemente había perdido sangre, estaba en shock, al cubrirlo para evitar la hipotermia, si también se tenía que cubrir el sitio sangrante. Y la respuesta es que no, que es muy bien evitar que un paciente traumatizado en estado de choque traumático, es decir, hablar de choque traumático es hablar generalmente de un choque hipovolémico por hemorragia. Y en ellos hay que evitar a toda costa la hipotermia, pero el sitio de sangrado hay que tenerlo muy bien vigilado. Y la segunda pregunta era que por qué tanta indecisión en la historia. ¿Por qué tanto vaivén en cuanto a que hace mucho tiempo se indicaban torniquetes artesanales, improvisados, no había más? Hay mucho de eso, pero muy empírico prácticamente. Y después ya se comentó que el torniquete no, que primero medidas menos agresivas para el tiempo y que el torniquete se dejara como una última alternativa. Y luego ya, pues posteriormente, conforme ha pasado el tiempo y se ha visto las bondades del torniquete y la gran mortalidad por hemorragias, pues también ya se llegó a la conclusión de que hay ciertas situaciones especiales en donde de entrada sabemos que ese sangrado no se va a controlar simple y sencillamente con hacer presión y empaquetamiento de la herida, no, que vamos a hacer presión para evitar que se pierda sangre mientras sacamos el torniquete de su estuche y le aplicamos el torniquete. Esas fueron las dos preguntas y toda su explicación del antecedente del acrónimo MARSH, que surgió de la guerra que hubo en Mogadishu, en Somalia, cuando le fue muy mal al ejército de Estados Unidos de Norteamérica, en el año de 1993, en octubre del 93, la caída del Halcón Negro. Bueno, ya lo expliqué. Ahora quiero yo seguir con el tema y vamos a seguir haciendo preguntas y respuestas. Va a haber muchas porque hay una gran cantidad de interrogantes. Cuando yo empecé a estudiar el tópico de los torniquetes, me surgían muchas dudas. Y luego cuando ya empecé yo también a compartir mis conocimientos, pues había muchas dudas y hay una gran discrepancia en conceptos dentro de los mismos instructores y dentro de los mismos manuales. No hay que fingir, pues, cuando se dice cuánto tiempo es lo máximo que puede durar un torniquete ocluyendo por completo la circulación de una extremidad sin que cause daño muscular ni nervioso. Todos dicen cifras, pero no hay un consenso, pues. Entonces hay muchas incógnitas. Y ya, pues, en su momento comentaré esa pregunta dentro de tantas más. Por lo pronto, las siguientes preguntas que voy a discutir en esta ocasión son las relacionadas con si un momento dado podemos poner un torniquete sobre la ropa o siempre tiene que ser sobre la piel. Son sobre si en un momento dado el torniquete es tan doloroso, se lo podemos aplicar a una persona de edad mayor, si duele tanto. Otra pregunta dentro de las muchas que voy a seguir discutiendo es si en un momento dado, ¿cómo saber que un torniquete está bien apretado, que está bien colocado, que está bien justo? Y lo que les comenté anteriormente también, otra pregunta que me surge ahorita es si en un momento dado hay un sangrado exsanguinante, si se puede uno ir directamente al torniquete, es decir, sin pensarlo dos veces. Bueno, ya les dije parte del asunto, pero voy a discutir esas preguntas y las respuestas a cada una de ellas. Pues bien, vamos a darle continuidad al tema de preguntas y respuestas en relación a los torniquetes de extremidades. Entonces, iniciamos con la pregunta número 3. Esta pregunta es interesante porque
habla un poco de la historia del programa Stop the Bleed. Mencionan muchas veces los alumnos y los mismos instructores que se revuelven un poco porque no entienden cómo algunas guías prescriben que ante una hemorragia exsanguinante primero se debe de intentar la presión directa y si falla hay que irse al torniquete. La pregunta que se hacen, ¿es posible o está indicado en ocasiones ir directamente a la aplicación de un torniquete? Y bueno, miren, no debemos de olvidar que el programa Stop the Bleed inicialmente fue enfocado a la ciudadanía, que después ya de alguna manera se haya posicionado de este curso, de esa capacitación, los profesionales de la salud prehospitalaria, de emergencias prehospitalarias, y de ahí surgieran instructores, pues es otro cuento. Está bien, es correcto, es mejor que un profesional de la salud ilustre, instruya a un ciudadano o a otro profesional prehospitalario de emergencias sobre este tema, pero en Estados Unidos de Norteamérica, muy al inicio, este programa no era enfocado a los paramédicos y eso nos debe de quedar bien claro. No digo que no es correcto que se capaciten y que sean ellos los que en un momento dado lo impartan, pero inicialmente fue un programa masivo a la ciudadanía que no tenía ningún conocimiento de primeros auxilios y mucho menos conocimientos ya más avanzados como un técnico en emergencias médicas o un paramédico, sino al ciudadano ordinario qué hiciera o qué debería o qué se recomendaría que hiciera para evitar que una víctima que sufriera un accidente y presentara una hemorragia grave, masiva, no falleciera como consecuencia de la hemorragia. ¿Qué podía hacer el ciudadano? Que era el testigo presencial que de hecho yo diría que en el 99%, 99.9% de los accidentes, quien está presente va a ser un ciudadano, no va a ser un profesional de la salud en su ambulancia. Entonces el programa fue dirigido al ciudadano lego. Y en el ciudadano lego no hay que complicar las cosas. Debe de dársele una información entendible. A él no se le enseñaba si el sangrado era arterial, si el sangrado era venoso. A él no. Ante un sangrado severo, un sangrado que alarme, usted ciudadano, primero comprima con las manos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sangrados que son muy llamativos, que son dramáticos, que a cualquier ciudadano lo podría impresionar, pues la gran mayoría se controlan con solamente presión manual. Al ciudadano no se le decía si es rojo, rutilante, pulsátil, no. Un sangrado masivo. La mayoría de las veces es un sangrado venoso, a veces es venoso y arterial, pero la gran mayoría de los sangrados en los accidentes se controlan con pura compresión manual. Por eso, al inicio del programa de Stop the Bleed en forma masiva, lo primero que se recomendaba es realice compresión con las manos, señor ciudadano. Después de haber comprimido con las manos para que se disminuya el sangrado, aplique un vendaje y presione. Al aplicar un vendaje, hacían referencia de que debería de aplicar vendas hemostáticas dentro de la herida, siguiera comprimiendo y luego ya una vez que comprimiera durante 3 a 5 minutos y que viera que el sangrado se controlaba, aplicara el vendaje compresivo, que ya vienen los kits que en algunas ciudades ponen a disposición del público. Ponen guantes, ponen vendas hemostáticas y ponen vendajes compresivos. Después, ciudadano, de que ya hizo compresión manual para detener un poco el sangrado, mientras usted luego le aplica las vendas hemostáticas dentro de la herida, le sigue comprimiendo, usted ciudadano, si ve que no cede el sangrado, aplique como última alternativa un torniquete. Y era lógico, era para el ciudadano.
Ahora, para el profesional de la salud en la actualidad, está muy claro cuál sería el manejo de acuerdo a su criterio. Ese sangrado es arterial y masivo. Es un sangrado de una arteria gruesa, como la arteria femoral. Ya debe de estar preparado el profesional de la salud. Ya sabe distinguir una lesión en el antebrazo con sección de las venas superficiales, con un sangrado escandaloso, pero que es venoso, de un sangrado en la arteria humeral. Pero antaño, al inicio, no se hacían estas diferencias porque el programa no era enfocado al paramédico ni al técnico de emergencias, sino Stop the Bleed fue dirigido a la ciudadanía en general y eran 3 pasos. Comprima primero manualmente para que detenga, cese o disminuya la pérdida de sangre. Luego empaquete con gasas hemostáticas, siga haciendo presión, aplique una venda compresiva y posteriormente, si ve usted que sigue el sangrado, aplique un torniquete táctico que aquí está en el kit. Ya, posteriormente, vuelvo a repetir, si la pregunta es hacia un paramédico o a un profesional de la salud ya capacitado, la respuesta va a ser diferente, pero recuerden que estas son preguntas que hace el ciudadano, porque me estoy refiriendo en toda esa temática, y lo dije al principio, que son preguntas que surgen de la ciudadanía, del ego, o bien del profesional de la salud que recién se está formando en este tema. No vayamos a malinterpretar. Nosotros ya sabemos que habrá sangrados que de inmediato dice uno a este sangrado, como un sangrado de arteria femoral, por ejemplo, un embestido por un toro que le dio a la arteria femoral. Sabemos que ese sangrado, lo más probable es que requiera de un torniquete, pero mientras, de inmediato hacemos compresión manual para que disminuya el sangrado. Le aplicamos vendas hemostáticas que tenemos en la mano, sino vendas ordinarias, o sea, gasas ordinarias, o cualquier lienzo, pero le comprimimos y luego le aplicamos el torniquete, y si no tenemos el torniquete, un vendaje compresivo, pero mermamos, disminuimos la sangre, pero sabemos que va a terminar en torniquete. Desde entrada vamos a saber, este paciente, este sangrado va a requerir de torniquete y hay que aplicárselo a la mayor brevedad. Entonces habrá otras lesiones en que nosotros, los profesionales ya formados, de antemano sepamos, no, esta herida cruenta, sangrante de la pierna, con lesión muy probablemente de la arteria tibial anterior, le voy a empaquetar, lo voy a compactar con gasas hemostáticas, voy a hacer compresión 3 a 5 minutos, seguramente se va a detener el sangrado, aplico un vendaje compresivo y se acabó. Sería raro que siguiera sangrando, entonces le aplico un torniquete, si es posible, unos 5 centímetros arriba de la herida que está sangrando o por arriba de la rodilla. Pero nosotros ya lo sabemos, que si yo veo un sangrado pulsátil de los que nos enseñan al profesional de la salud, que a chorro, rutilante, roja, en una forma dramática, sabemos que en 3 minutos va a fallecer esa persona y hay que irnos a detener el sangrado manualmente con compresión. Y si tenemos a la mano gasas hemostáticas de inmediato, pero el torniquete a la mayor brevedad. Pero esta pregunta es la que hace el ciudadano, el ego. Ellos dicen, oigan, pues hemos leído, hemos visto, nos dicen que hay que hacer como el programa Stop the Bleed, ahí está. Primero haga compresión manual y luego empaquete. Y luego, si no resulta el torniquete, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con ese procedimiento que nos están diciendo a nosotros los ciudadanos, o habrá casos en que habrá que irse al torniquete? Mira, ciudadano, tú, ciudadano, ante la duda después te haremos nuevamente una pregunta relativa. Ante la duda te vas a ir al torniquete. Pero por lo pronto, sabedores que la gran mayoría de las heridas sangrantes, por escandalosas que sean, y más para alguien que no está acostumbrado a ver sangre, pues es lógico y tiene sentido común de que aplique primero compresión, porque sabemos que la mayoría de esos sangrados se van a detener con la sola compresión manual,
con unas gasas, obviamente aplicándose los guantes con barrera de protección, lo sabemos, por eso es que no está mal que así se haya iniciado el programa de Stop the Bleed. Primero haga compresión, ¿por qué? Porque la mayoría de las heridas sangrantes van a ceder con compresión manual. Al decir compresión manual, me estoy refiriendo a compresión manual, pero luego enseguida aplicar las gasas hemostáticas y seguir comprimiendo manualmente. La gran mayoría con eso va a ceder. Que si no cede, aplique el torniquete. No se vaya directo al torniquete. Usted es ciudadano, porque la mayoría van a resolverse con la pura compresión manual, habiendo empaquetado la herida con gasas hemostáticas que lo ponemos en los kits que tenemos a su disposición. Ya en muchos países del mundo ya tienen esos kits con esos elementos para que ya el ciudadano haga esto precisamente, no se le compliquen las cosas. A veces nosotros las complicamos y las complicamos tanto como que luego ya apareció la conversión, ya controlamos el sangrado con un torniquete, lo podemos convertir ya a un empaquetamiento y compresión cuando ya son muy avanzadas las cosas. Y en su momento también vamos a discutir eso, pero esta pregunta es una pregunta que haría un ciudadano. Oiga, ¿puedo yo irme paso a pasito o me voy yo a un torniquete directamente? Mira, ciudadano, la mayoría de los sangrados se van a resolver espontáneamente. Ponte tus guantes, toma tus gasas hemostáticas, haz compresión manual y luego ya empaqueta la herida y sigue comprimiendo. Y la gran mayoría, no hay un porcentaje definido, pero tenlo por seguro que el 90% más se va a detener con esa simple medida. Y luego ya le aplica, ciudadano, su vendaje compresivo. Está bien el mensaje, está bien, pero nosotros sabemos que habrá situaciones en las que no. Y eso ya lo discutiré después. Espero se haya entendido que esas preguntas surgen cuando el curso se da o cuando se está capacitando a la ciudadanía o a los profesionales de la salud. Y al decir profesional de la salud prehospitalario es muy largo, al paramédico, al técnico en emergencias, pues, que es bisoño, que está apenas entrando en el tema, esas preguntas les surgen. A ellos sí les podremos explicar, cuando sea un grupo selecto de puro paramédico, ya se le puede dar una explicación más amplia, pero al ciudadano pues va a estar difícil que de entrada entienda todo esto de sangrado arterial, sangrado venoso. Se le podrá explicar un poco y dependiendo del nivel de conocimientos que tenga el alumnado, los escuchas, los presentes, los que se están instruyendo, será la profundidad, pero debemos irnos como todo, por lo más básico. Mira, mínimo, ciudadano, comprime con tus manos enguantadas, aplicándole gasas a la herida y mantén ahí la presión un buen rato. Y ya que veas que el sangrado cede, que va a ser la gran mayoría, le aplicas el vendaje compresivo y ya, con eso. Y si ves que sigue sangrando, entonces le aplicas un torniquete. Y es buena la medida. Esa sería la respuesta para la inquietud de un ciudadano en este sentido. Miren ustedes, lo que mencionan las guías internacionales en reanimación cardiopulmonar y cuidados cardiovasculares de emergencia europeos del 2021. El Consejo Europeo en Reanimación Cardiopulmonar está a la par de la Asociación Americana del Corazón en todo Norteamérica y América Latina. El Consejo Europeo en Reanimación Cardiopulmonar abarca a los países europeos. Imagínense, España, Francia, Inglaterra, Alemania, etc. Entonces, estamos hablando de 2021 y vienen aquí varios aspectos muy interesantes. Mencionan lo que ya comenté previamente en esta misma pregunta, de si hay que irse paso a paso o irse directamente al torniquete. Dicen, miren, ante una herida que está sangrando de forma importante, aplique presión manual directa para controlar una hemorragia externa severa. Número 2. Considere el uso de un agente hemostático, es decir, gasas hemostáticas con caolín o chitosan, y aplíquelo directamente sobre la herida. Al decir sobre la herida es introduzca estos agentes hemostáticos en la herida y realice presión manual sobre ellos. Recordemos que cuando tienen un agente hemostático, pues con una compresión manual de 3 minutos ya podría detenerse el sangrado.
que si no es una venda o agente hemostático, con compresión de 10 minutos. Pero después de presión manual directa para, por lo pronto, disminuir la pérdida de sangre, aplicar agentes hemostáticos y seguir comprimiendo una vez que ya aplicamos el agente dentro de la herida. Después de haber controlado el sangrado con compresión manual y agentes hemostáticos dentro de la herida que se empaquetó y se compactaron esos agentes bien compactaditos, haciendo buena presión, sigue el tercer punto, un vendaje compresivo. Vendaje compresivo que puede ser útil cuando la hemorragia ya está controlada, como comenté. Y así se mantendrá la hemostasia en forma general. Ya se controló y no vamos a hacer más. Menciona aquí algo importante que todavía preguntan algunos. Oiga, ¿y si hacemos presión digital o manual en los puntos donde sabemos que anatómicamente van los vasos, como va la carótida, la arteria humeral o braquial? Si presionamos ahí, si presionamos la arteria femoral digitalmente o manualmente, ¿tendrá efecto? Eso ya dejó de existir, esa recomendación es obsoleta. Y a eso se refiere el punto número 4. El uso de puntos de presión directa arterial y las terapias con frío, congelar prácticamente, enfriar, pues son estrategias que no están recomendadas ya. Para una hemorragia grave, definitivamente no. Ya, todavía, hay quienes enseñan eso, es interesante. He visto yo por a veces algún curso que en línea que dan y hay quienes me recomiendan la presión digital de los puntos vasculares, anatómicamente sabidos por donde transcurre la arteria. Sí existió, sí se recomendó, mucho antes de que aparecieran los torniquetes tácticos. Se recomendaban cosas tan elementales como elevar la extremidad, por ejemplo. Eso ya es obsoleto, ni elevar la extremidad. Si tiene fracturado el brazo, lo único que van a hacer es que hagan una fractura abierta y de nada va a servir. Lo mismo en un sangrado masivo de una pierna, de nada sirve que le eleven o que le compriman digitalmente la arteria femoral. No, eso ya no. Y a esto se refieren las guías del Consejo Europeo. El uso de puntos de presión directa arterial y las terapias del frío ya no están recomendadas para las hemorragias graves. El punto número 5, que en las extremidades considere el uso de torniquetes comerciales tan pronto como sea posible. Esta forma de expresar las guías europeas causan confusión. ¿Qué quieren dar a entender? Que en todos los casos, en un sangrado de extremidades, debemos de considerar el empleo de torniquetes comerciales tan pronto como sea posible, o vamos a considerar que si fracasaron las medidas de presión manual y luego empaquetamiento, compactación y continuar con presión manual, si esas medidas fallaron después de haber hecho compresión por lo menos 5 minutos o con agentes hemostáticos, o 10 minutos con agentes no hemostáticos, con gasas ordinarias, no se controló el sangrado y irse como última opción al torniquete. O bien, de entrada, pensar en el torniquete. Y ya les comenté yo anteriormente que nosotros, los profesionales de la salud, y estas guías del Consejo Europeo no son para el ciudadano. Estas guías son para nosotros, los profesionales de la salud, y nos dice, paramédico, médico, técnico en emergencias, cuando tú veas que un sangrado de extremidades sea realmente exsanguinante, considera el empleo del torniquete tan pronto como sea posible. Es muy importante eso. Ahí no hay discusión. Y nosotros sí sabemos, esas guías sí son para nosotros. Esta pregunta sí va dirigida a nosotros, los profesionales de la salud, y la respuesta la tenemos. Si yo sé que es un sangrado, por lo que he tenido como experiencia y por lo que he tenido de acuerdo a la información, a los conocimientos adquiridos cognitivamente, que este sangrado requiere torniquete, y ante la duda me voy al torniquete de inmediato. Obviamente previamente hago presión, compresión, mientras obtengo mi torniquete y lo saco de su estuche. Ya lo sé, pero habrá otros que no,
que me iré poco a poco, porque sé que es muy probable que con la pura presión manual, una vez empaquetada la herida con un agente hemostático, pues resuelva el sangrado. Entonces, eso debe de quedar bien claro. No hay que confundirnos. Una cosa es la información que se le da al ciudadano lego, que para eso fue inicialmente el programa Stop the Bleed, no para los paramédicos, que quede claro, vuelvo a repetir, y por eso eran tan simples las recomendaciones. Pero ahora ya se hicieron un poco más completas, más científicas, ya con más experiencia, y obviamente, si tiene la fortuna el profesional de la salud, el paramédico, llegar a un evento en donde una paciente sufrió una lesión de la arteria femoral y todavía cuando arribe él lo encuentra con signos de vida, pues ni duda cabe que se va a ir directamente al torniquete. No hay vuelta de hoja. Que ojalá y siempre pudieran llegar a tiempo, pero desafortunadamente pues las circunstancias no siempre nos permiten que con la más buena intención que tenga el paramédico, pues no va a poder llegar a tiempo por las distancias, por el tráfico y por otros factores ajenos a él. Pero hagamos énfasis en el sexto punto, que a mí se me hizo muy interesante, sobre todo para quienes todavía en la actualidad pues son muy reacios a aceptar el torniquete improvisado. Y bueno, en esto son guías y recomendaciones, yo siempre he dicho. Miren, vamos primero a leer lo que menciona, porque es muy ilustrativo el concepto que se tiene sobre la improvisación de un torniquete. Menciona, si no se dispone de torniquete comercial y la presión directa y el uso de hemostáticos no es efectiva, se podría aplicar un torniquete improvisado con elementos de fortuna si el rescatador está entrenado. Por eso es que yo he insistido que todo profesional de la salud, rescatador prehospitalario, se capacite, se le enseñe qué elementos puede emplear en un momento dado para improvisar un torniquete. La simple venda de 10 centímetros, la venda ordinaria que todos conocemos, y la tijera es suficiente para que en menos de 15 segundos, en 10-12 segundos se ocluya la arteria femoral, y si se ocluye por completo la arteria femoral con una venda y una tijera que siempre portan, pues hombre, ¿ya cuál es el problema? Ya no hay pretexto de que no tenemos torniquetes tácticos, no se necesitan. Si no lo tienen, con eso van a resolver el problema. Es tan efectivo uno como otro y lo he demostrado infinidad de veces. Pero repito, no es obligado que lo acepten. Todavía hay muchos paramédicos, aunque ya no debería de haber, y sobre todo tácticos. Bueno, pues ellos tienen torniquetes de todos los colores y de todos los tipos, pero la mayoría de los paramédicos de batalla, de a pie prácticamente, pues no cuentan. Y aún así cuentan con uno y uno no basta. Ya veremos después cómo es necesario a veces aplicar dos. ¿Qué se ganan con traer un torniquete si en un momento dado no controla el sangrado por completo? Bueno, esto será otro punto a discutir. Pero lo importante es lo que mencionan las guías europeas del año 2021. Si no se cuenta con un torniquete táctico, utilice un torniquete improvisado. Pero aquí quiero volver a aprovechar esta sentencia para recordarles que no va a ser de ninguna utilidad un torniquete táctico o un torniquete improvisado si no se tiene a la mano. Que quede claro, el argumento que muchos malamente, mañosamente, maliciosamente empleaban para denostar el empleo de un torniquete improvisado es que de aquí a que improviso, hermano, les digo yo, ¿quién te enseñó que vas a improvisar en el momento? Yo te estoy dando los elementos, te estoy mostrando, y lo he mostrado en mis videos infinidad de veces, cómo puedes hacer un torniquete para que ya lo tengas a la mano. Señor, pero en las ambulancias no hay problema. La venda de 10 centímetros y la tijera. Pero, por ejemplo, en un hogar, pues 2 corbatas y un desarmador en una bolsita y en un lugar específico. Pueden ser 2 trapos, la mitad de una camiseta partida en 2 y un desarmador. 2 paliacates, el neumático de una llanta de bicicleta. Lo he demostrado con ultrasonido Doppler.
pero no lo quieran conseguir en el momento porque van a fracasar. Lo mismo, si en el momento quieren conseguir un táctico, así esté la tienda a 500 metros de distancia, si tiene una herida exsanguinante, va a ser inútil, no van a tener éxito. Deben de tener su torniquete, el que ustedes quieran. Si tienen la fortuna de contar mínimo con 2 tácticos, excelente, ni duda cabe. Y si no, pues tengan a la mano siempre 2 torniquetes improvisados listos para emplear. Las guías lo recomiendan. Consejo Europeo, Reanimación Cardiopulmonar 2021, en su 6º punto. No hay discusión, por lo menos para mí. Si para otros hay, están en todo su derecho. Yo les pregunto a quienes están en contra de emplear un torniquete improvisado. Obviamente ese torniquete no es una improvisación muy buena, que digamos, pero es muy parecido a lo que yo ya les mostré con 2 trapos y un palo. Pero ¿qué harían ante una hemorragia de un amputado ahí? Supongamos que se amputa inmediatamente por debajo del codo, con una sierra eléctrica. ¿Le van a ustedes a hacer empaquetamiento del muñón amputado? ¿Le van a empaquetar, le van a compactar, le van a comprimir? ¿Para quiénes son? Y esta pregunta va para que me la responda, por favor, quien se opone al torniquete. Quiero que me diga en esta herida, en un medio ordinario, están limitados de recursos. Tienen vendas, tienen gasas, pero no tienen torniquetes tácticos. Y van a atender a una víctima así. Y no tienen torniquetes tácticos. Y esto ha sido con lo que de plano, pues es el argumento con el cual la mayoría de los opositores, pues no les queda más que aceptar, pues sí, no se dan por vencidos, pero sería como último recurso, como quiera que sea, queridísimo y apreciadísimo paramédico. Quieres decir como último recurso, después de alargar la U muy largo, no interesa. El hecho es que entiendas que habrá situaciones en las cuales si no tienes un torniquete táctico, de dejarlo morir a no usar un torniquete improvisado, nada más por necedad, hombre, eso ya no es ético, eso no es moral. Entonces, aquí está el ejemplo clásico, en donde si no tengo un torniquete táctico y tengo una amputación y está sangrando masivamente, en donde no puedo comprimir, no puedo empaquetar, no puedo compactar, no puedo poner un vendaje ahí, no me queda más que, si no cuento con un torniquete táctico o comercial, aplicarle el torniquete improvisado, artesanal o de circunstancia, que yo, sabedor de que mis recursos económicos y de material son pobres, yo ya lo traigo en mi ambulancia. Y no uno, traigo 2. Y decir traigo 2 y puedo traer 3 o 4, porque en mi ambulancia siempre traigo una venda de 10 centímetros y yo siempre porto mi tijera. No necesito más para controlar un sangrado de este tipo que estoy viendo en esta imagen. Así de simple, así de sencillo. 100% de eficacia si desde el inicio ponen esa venda bien apretada por arriba de la fuente de sangrado. 3, 4 vueltas, luego la tijera y luego envuelven la venda sobre la tijera y ya bien envuelta, le empiezan a dar vueltas al torno, que en este caso va a ser la tijera, y van a ver cómo en 5 o 10 segundos cesa por completo el sangrado. Lo garantizo. Lo vi en ultrasonido Doppler, cómo desaparece en 10 segundos, 12, el flujo arterial femoral, empleando una venda de 10 centímetros y una tijera de punta de botón. Vean ahí el flujo, primero. Ahí está, vean mi pie, donde está sensándome. Ahora sí, empiezo. Sígale ahí, una vuelta, apretado, otra vuelta, apretado, otra vuelta, mi torno, la tijera, la sostengo y empiezo a girar. ¿Cómo voy a girar? Ahora ya, por favor. ¿No hay flujo? No hay flujo, vea usted aquí. Ya me ocluí completamente. Miren, si yo aflojo,
Si yo no la sostengo, mire usted, vea, hasta el flujo regresa, vean. Ve aquí, lo voy a volver entonces a su lugar. Y no hay flujo. Y precisamente para evitar que se regrese con la misma venda, voy a darle una vuelta aquí por debajo y la voy a tensionar en sentido contrario y de esa manera, y aquí en la otra rama hacia allá. Aquí estoy. Y la sostengo con la misma venda o con lo que tenga a la mano. Ahí está. Vea usted. ¿No hay flujo? Señale el vaso, por favor. No hay flujo en el vaso, no hay flujo acá en la imagen. Ahora mire, lo voy a aflojar. Ese era su seguro, la misma venda. Ahora sí, voy a retirármelo un poco y ahorita hacia el ultrasonido Doppler. Uno detiene el molinete como va uno viendo las circunstancias, pero la tijera y la venda de 10 fue la venda como banda. Ahora sí, voy a aflojar. Tiro esto, sigo retirándome la venda. Ahí nuevamente, doctor. Esto es en donde estuvo la banda compresiva, que fue una venda de 10 centímetros de diámetro que toda ambulancia trae y la tijera del paramédico de botón que todo paramédico trae. Funcionó 100% ocluyéndome la arteria femoral. Termino esta presentación. El ciudadano no conoce de la gravedad de una hemorragia. Hay que insistirles mucho que una hemorragia, si les llama mucho la atención por ser exagerada, los puede uno todavía retroalimentar más. Oye, y si es muy roja la sangre y sale a chorros pulsátil, no la pienses. Oye, y si es mi abuelita y dicen que duele muchísimo. Yo sé que quieres mucho a tu abuelita, que queremos a nuestra abuelita, que queremos a nuestros abuelitos, que son de edad mayor, que son frágiles fisiológicamente hablando, ni duda cabe. Pero son también más vulnerables a la hemorragia. Yo no voy a permitir que delante de mis ojos, ante mi presencia, fallezca una abuelita, un abuelito, nada más porque le va a doler mucho. Ciudadano, no tengas temor. Aplícale un torniquete si ves que el sangrado de extremidad es muy abundante y aunque le duela, aunque grite de dolor, ya llegará el paramédico y le aplicará los analgésicos correspondientes. Pero por lo pronto sálvale la vida a esa persona, a ese familiar tuyo que tanto quieres. Entonces, el argumento del dolor no es un argumento válido para no aplicarlo en una persona de edad avanzada. Podría todavía alguien decir, oiga, y esto no es iatrogenia, y ahí sí se les debe de decir, miren, en la medicina siempre nosotros ponemos en balance cualquier intervención terapéutica, balanceamos riesgo-beneficio. Y en ese caso, el riesgo de dejarlos sangrar es condenarlos a morir. El beneficio de aplicar un torniquete, a pesar del dolor, es que no va a morir. Entonces, riesgo-beneficio, es mucho mayor el beneficio, aún con dolor, que el riesgo. Ni duda cabe. El riesgo de aplicar el torniquete es mucho dolor que se puede yugular. El riesgo de no aplicarlo es que va a fallecer. Entonces, en los abuelitos, no nos importa la edad, apliquemos el torniquete si está indicado. Y si tengo duda, yo ciudadano no lo sé y le está doliendo mucho, si tiene usted ciudadano duda, aplique el torniquete si ve que el sangrado es muy importante. Ya llegará el paramédico
y ya con más experiencia determinará, número 1, si requiere seguir con el torniquete o no, y número 2, si decide dejárselo o incluso apretarlo más, ya verá que ya le yugulará el dolor con analgésicos. Entonces, ya tiene respuesta a esta pregunta. A las personas, independientemente de la edad, sean pequeñitos, niños, chiquitines, jóvenes, adultos o de edad avanzada, ante un sangrado importante, dramático, alarmante para el viandante o para el ego, exsanguinante o masivo para nosotros, el torniquete. Ahora yo, comentario aparte. Yo que me apliqué decenas de torniquetes, tanto tácticos como artesanales, y me ocluí por completo el flujo arterial femoral decenas de veces. Realmente sí duele, pero es más lo que se menciona, es más lo que se dice, y de ahí la mala reputación de que son muy dolorosos. Sí son dolorosos, y hay que decirle, te va a doler, pero cada persona tiene su umbral de dolor pues muy propio. Yo en lo personal tengo un umbral para el dolor muy alto, porque yo cuando menos me di cuenta, yo ya tenía, después de decenas de torniquetes, ulceradas los muslos de tanto torniquete, y dije, caray, pero no toda la gente soporta. Entonces siempre consideremos aplicar un analgésico a quien le aplicamos un torniquete. No argumentemos, oye, te estoy salvando la vida y estás tú lamentándote de dolor. No, tampoco se trata de tenerlos en un martirio. Le aplico el torniquete para salvarle la vida y le aplico analgésicos para hacerlo más confortable. Hago mi trabajo completo. No hay vuelta de hoja. Muchas veces pregunta el ciudadano, oiga, ¿es lo mismo aplicar un torniquete sobre la ropa, sobre el pantalón, o es mejor aplicarlo directamente sobre la piel? Hay estudios que se hizo en Estados Unidos, en los soldados del ejército de Estados Unidos de Norteamérica, en donde vieron, enfocados en esto, vieron que cuando el torniquete lo aplicaban sobre la ropa quedaban más holgados, quedaban más flojos y había una mayor pérdida de sangre. Si los aplicaban directamente sobre la piel eran más eficaces para detener el sangrado. No hay vuelta de hoja. En eso no hay vuelta de hoja. No se discute. Si la pregunta es, oiga, ¿es igual de eficaz un torniquete si se aplica sobre la ropa o se aplica sobre la piel? La respuesta, no es igual de eficaz. Si se aplica sobre la ropa, va a quedar más holgado y va a haber más pérdida de sangre. Si se aplica sobre la piel, va a quedar más ajustado y va a haber pérdida de sangre. Sobre todo al inicio, en el primer jalón, en el primer apretón, en donde no debe de quedar nada de holgura, no debe de pasar ningún dedo, en el primer jalón, cuando yo estoy aplicando inicialmente el torniquete. No debe de pasar un dedo entre el torniquete y la piel de la víctima. Claro, ya sabemos, luego sale siempre el prietito en el arroz. Ay, pero hay circunstancias en que ya sabemos nosotros los paramédicos en que hay que aplicar sobre la ropa y alto y apretado. Ya lo sé, pero vuelvo a repetir, estas preguntas son las que hace el ciudadano que se le está capacitando. Nosotros, los profesionales de la salud, ya con conocimientos avanzados, sabemos que habrá circunstancias en donde debemos de aplicarlo alto y apretado y sobre la ropa. Por ejemplo, cuando está en riesgo nuestra integridad, alto y apretado, alto. Si es en el miembro superior es debajo de la axila, inmediatamente ahí. Alto, si es en el miembro inferior es inmediatamente abajo de la ingle. Sobre la ropa y apretado. ¿En qué circunstancias? En situación de riesgo para el rescatador. No se va a poner en riesgo. Sabemos nosotros que el principio número 1 en todo ejercicio profesional de urgencia prehospitalaria es la integridad del rescatador. Entonces, si yo estoy en riesgo, pues si puedo, alto y apretado, pero si estoy en verdadero riesgo, pues le digo cómo se lo aplique, si es que es posible, de acuerdo a las circunstancias. Pero en situación de riesgo, y hay oportunidad de que yo intervenga, es alto y apretado, sobre la ropa. En la oscuridad no voy a andar hurgueando porque no tengo luz. ¿En dónde está sangrado? Voy a ver la ropa empapada en sangre y entonces voy a decir alto y apretado, en la ingle o en la axila, inmediatamente por debajo. Múltiples víctimas y pocos reanimadores,
Pues alto y apretados, ahora uno y uno tras otro, ya después seleccionaremos, haremos un triaje. Entonces, en esas circunstancias, de entrada, sabemos que es sobre la ropa y alto y apretado. Múltiples víctimas, cuando está en riesgo el rescatador, cuando no hay visión adecuada. En fin, puede haber otras más que se me escapen. Pero si la pregunta es ¿cómo es más efectivo? ¿Sobre la ropa o sobre la piel? Más efectivo sobre la piel, pero sobre todo en la primera fase de aplicar el torniquete. Cuando se ajusta manualmente, ahí es en donde queda con holgura si se aplica sobre la ropa. Y al quedar más holgado el torniquete, nos obligará a dar un mayor número de vueltas al molinete del torniquete. Entre más flojo quede, más vueltas le vamos a dar. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que quedó flojo desde el inicio. Habitualmente con 2 o 3 vueltas es suficiente para que un torniquete bien aplicado a la primera ocluya por completo el flujo sanguíneo. Si le damos más de 3 vueltas, 4 o 5, lo dejamos con holgura o flojo desde el inicio. Y esto va a suceder con mayor frecuencia si el torniquete lo aplicamos sobre la ropa. Y bueno, pues estas eran las preguntas preparadas para el día de hoy, para no hacer demasiado larga la exposición. Ya continuaré con el tema posteriormente con las siguientes preguntas. Por ejemplo, la pregunta que tengo contemplada hacer va íntimamente ligada a esta última pregunta de si hay que quitar la ropa para poner el torniquete. La siguiente pregunta, la sexta que tengo contemplada es ¿cómo podemos saber si un torniquete está lo suficientemente apretado? Y yo ya les comenté, ya les adelanté un poco. Esta pregunta va dirigida a cómo sabemos si un torniquete está suficientemente apretado en el primer instante, cuando recién lo aplico. Pero ya platicaré de ese tema con ustedes en la próxima exposición. Que estén bien. Hasta la próxima.